Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. El 19 de junio los colombianos votarán en segunda vuelta para elegir a su próximo presidente, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, y el 7 de agosto concluirá el mandato de Iván Duque. Hoy nos acompaña en esta entrevista el ministro de Defensa, porque la seguridad y la defensa han sido dos pilares fundamentales de la legislatura del conservador Duque. Señor ministro, buenas tardes, encantada de saludarle, ¿cómo está? Marta, un saludo muy especial. Entonces, le quería hacer unas preguntas para que repasemos cuáles han sido esos puntos clave de la legislatura en materia de seguridad. Me gustaría empezar con algunas cifras que reportan algunas organizaciones independientes para que las contrastemos. Según diferentes organizaciones, el otro día el Instituto para el Desarrollo y la Paz publicaba un informe en el que se dice que desde el inicio del mandato de Iván Duque hasta la fecha del 4 de junio ha habido 930 líderes sociales asesinados, 245 exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos asesinados y más de 260 masacres que han dejado más de 1.400 víctimas. Esas son las cifras que manejan las organizaciones, además un aumento de la violencia en los territorios de parte de los grupos armados ilegales. También los cultivos ilícitos han estado a la baja, pero la producción de cocaína está en cifras máximas en el histórico. Entonces me gustaría contrastar con usted estas cifras y a ver qué balance hace usted de estas cifras y de estas cifras preocupantes también para las organizaciones internacionales. Colombia a lo largo de la historia ha tenido una tradición de violencia que se fundamenta en unos grupos armados organizados, que su fuente de financiamiento es el narcotráfico y cuya acción se nutre de esos recursos del narcotráfico para generar violencia, buscar tener influencia política, y son ellos los que a lo largo de la historia de Colombia han generado hechos de violencia y terrorismo. Cuando inicia el presidente Iván Duque su administración, el país había acabado de firmar 2 años antes el Acuerdo de La Habana, pero el país no quedó en paz. Eso hizo que el énfasis de la política de seguridad ciudadana y de seguridad nacional se enfocara en cómo desmantelar esas organizaciones o símbolos del mal, que son en esa época 6 disidencias de las FARC, que habían traicionado el acuerdo, u otros que nunca entraron, el ELN, el Clan del Golfo, 3 grupos pequeños pero peligrosos, los caparros, los pelusos y los puntilleros. Hoy, al final de su mandato, quedan 3 grupos, el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, y se han reducido de 13.800 hombres a casi 11.150, 1.100 de ellos, 1.200 de ellos en Venezuela, se fueron de Colombia porque aquí los combatimos. Eso para señalar que a lo largo de estos años hemos combatido, hemos logrado desmovilizar 2.000 hombres entre el ELN, las disidencias de la FARC y el programa de sometimiento para el Clan del Golfo, y hemos logrado disminuir el número de grupos armados organizados, como lo señalé, pero aún tenemos un país con violencia por el narcotráfico. ¿Quiénes asesinan a los líderes sociales? Son estos grupos armados ilegales. En el 80% de los homicidios colectivos y masacres se originaron o disidencias de la FARC o el ELN o el Clan del Golfo. ¿Quiénes están asesinando a los reincorporados de las FARC? Son las mismas disidencias de las FARC. ¿Quiénes han cometido los principales actos terroristas? El ELN. Por eso, combatir esos grupos es una forma de disminuir esa violencia que ellos mismos generan. Por eso, a pesar de que hay estos actos violentos, son mucho menores que los que se presentaban hace 10 años. No ha debido morir ningún líder social, no ha habido ningún reincorporado, por supuesto, que esté cumpliendo con todas las normas, morir, pero son ellos, que esos grupos armados ilegales, los que en sus disputas, en sus rentas criminales, en su actuar, en su confrontación, desafortunadamente cometen este tipo de hechos. Por eso los combatimos a ellos y por eso también buscamos proteger la vida. Claro, usted me habla de que parte de esos grupos armados ilegales se han trasladado a Venezuela. Sin embargo, los reportes que hacen las organizaciones, y me gustaría también que me diera los datos que maneja el Ministerio de Defensa y el gobierno colombiano en general, las cifras son del territorio colombiano, por tanto, se dice que hay un 50% más de violencia en el gobierno Duque de la que había en el final del mandato de Santos. Por tanto, ¿qué se está haciendo para proteger a los excombatientes, a los líderes sociales desde la fuerza pública? Aunque sean los grupos armados ilegales los que están detrás de esas masacres, ¿qué se está haciendo desde el Estado, desde el gobierno, para proteger a esas personas? ¿Cómo miden la violencia? ¿Cuál es el indicador de violencia? El indicador de violencia es número de secuestros,
número de homicidios para determinar y actos terroristas que pueden estar sucediendo. La violencia como indicador general tiene que tener un indicador concreto y objetivo. El presidente Duque tuvo en el año 2019 la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años y la tasa de secuestros más baja en el año 2019 de los últimos 36 años. Esos son los hechos. Cuando tú tienes en un país que protege la vida y que tiene menos asesinatos y menos homicidios, significa o que la política de seguridad está funcionando o que la política de paz con legalidad también está funcionando. Por supuesto, nunca ha negado el gobierno que hoy tenemos grupos alzados en armas que se alimentan del narcotráfico, que buscan generar violencia y por eso los combatimos. Pero una es partir del hecho que en Colombia cuando se cerró la Corte no había ninguna violencia. Aquí no había paz completa. Aquí había 3 grupos armados organizados y una tasa de homicidios que estaba llegando a los 25 o 26 por cada 100.000 habitantes. Cuando un país se protege la vida y tiene menos tasa de homicidio es que está funcionando la política de seguridad y la política de paz. El número de asesinatos de líderes sociales comparado con el pasado es mucho más bajo. Por supuesto, no debería existir ningún asesinato de un líder social, ni ninguno de los miembros de reincorporados. En este caso, por ejemplo, el número de masacres se redujeron entre el año pasado y este año. No debe haber ninguno, porque es que ninguna sociedad puede legitimar una masacre, y mucho menos cuando se presenta entre estos grupos. Pero la tasa de homicidios que mide el país hoy es más baja y a lo largo de este cuatrienio tendrá el promedio más bajo. Entonces, eso es una forma de demostrar que la política de seguridad avanza y funciona. No estamos en un estado perfecto, no negamos que hay nivel de violencia, no negamos que hay grupos armados ilegales y por eso los combatimos con decisión y combatimos y buscamos neutralizar sus fuentes de financiamiento, que es el narcotráfico, que es el que origina los asesinatos, los homicidios colectivos, el desplazamiento forzado. Le preguntaba el tema de las cifras porque Indepaz hablaba de 930 líderes asesinados. Por supuesto, el gobierno de Duque maneja las cifras de homicidios más bajas porque no estamos en el contexto de la guerra que ha habido en las últimas 5 décadas como tal, ¿no? Desde el fin del acuerdo en 2016. Entonces le preguntaba por esas cifras. Claro, pero te voy a poner un ejemplo y es por eso aquí lo primero es nada justifica que un ser humano, ni líder social ni líder ambiental reincorporado pierda la vida. Pero si de cifras comparativas se presentara, en Colombia hoy hay aproximadamente 5 millones de líderes sociales que pertenecen a juntas de acción comunal. Si tú coges la tasa de esos 900 que fallecieron desafortunadamente, no estamos en unos estándares, es un tema complejo y no debería existir ninguno, pero aquí se ha venido avanzando en una política de seguridad que busca proteger a los líderes sociales. Cuando llegas a determinar quiénes fueron los responsables, son las disidencias de la FARC, es el Clan del Golfo, es el ELN y por eso es tan importante combatirlos, que son la fuente de alimentos. Por eso mismo, ¿cuántas de las personas que están detrás de esos asesinatos y de esas masacres están judicializadas, procesadas, encarceladas, perseguidas por la fuerza pública? De los cabecillas o del ELN o del Clan del Golfo o de las disidencias de la FARC fueron capturadas y judicializados, por supuesto. Un solo ejemplo, Otoniel. Otoniel, máximo narcotraficante, 10 años buscado por la justicia, finalmente capturado y extraditado. Responsable, y así tiene más de 120 cargos ante la justicia. Cargos que tienen que ver con asesinato de líderes sociales, desplazamientos forzados, asesinato a policías, asesinato a reincorporados. Mencionaba usted a Otoniel, después de su extradición, el Clan del Golfo, extinto según el presidente Iván Duque, mostró su fuerza en más de un tercio de los departamentos del país, creando zozobra a muchos ciudadanos y desplegando su fuerza y su violencia. ¿Por qué la respuesta del Estado fue tardía? ¿Por qué no se aplacó antes ese paro armado decretado por el Clan del Golfo después de la extradición? Yo creo que primero el Clan del Golfo es un grupo que se ha visto como principal objetivo a lo largo de estos 4 años, 8.000 miembros de su estructura, ya fuera armada o delincuencial, han sido capturados. Más de 250 de sus cabecillas, de las cabecillas mayores o menores, han sido capturados por este gobierno. Y adicionalmente, la captura de Otoniel lo que hace es cierra un ciclo. ¿Por qué se llama el Clan del Golfo? Hace 12 años, 10 años estaban buscando a Otoniel. ¿Por qué se llama Clan del Golfo? Porque era una familia. Era Otoniel, el primo, el abuelo, la hermana, el cuñado. Era un clan, por eso se llama clan familiar. Así actúan como clan. ¿Por qué desaparece como clan? Hoy, después de las operaciones hechas por la fuerza pública, no existe esa familia. O han sido capturados, judicializados, o extraditados o neutralizados. ¿Considera que el mayor logro del gobierno de Iván Duque es la extradición de alias Otoniel? Ese es uno de las principales victorias. Pero por supuesto aún quedan 3 reductos del Clan del Golfo.
3 de los cabecillas que siguen nutriéndose del narcotráfico, que tienen negocios con el cartel de los Balcanes, que tienen negocios con el cartel de Sinaloa, carteles mexicanos, y siguen exportando el 60% de la coca que produce el país. Por eso es necesario seguir combatiéndolos, y combatimos esos reductos porque sabemos que originan violencia. El Clan del Golfo quería evitar la extradición de O'Donnell, posicionarse para llegar a la JEP y convertirse en un grupo político que el próximo gobierno tuviera negociación, y para eso querían hacerse fuertes y mostrarse fuertes, pero al final fueron capturados los que cometieron esos delitos. Y lo que buscaban era posicionarse políticamente para una futura negociación o para un futuro perdón social, como por ahí están promoviendo. El gobierno de Iván Duque dijo que salía a las calles a proteger a la ciudadanía en el paro armado para desbloquear vías y para que cesara ese constreñimiento a la movilidad en más de un tercio de los departamentos. Ese objetivo de desbloquear vías también fue uno de los objetivos del paro nacional para el actuar de la fuerza pública. Sin embargo, la desproporción en la fuerza por parte de policías, soldados y fuerzas de seguridad fue desproporcional según algunas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, etc. ¿Por qué ese cambio de criterio de desbloquear vías en los dos contextos, pero con distinta proporción de la violencia? No, realmente son dos situaciones completamente diferentes. Una, lo que sucedió en el año 2018, el 2020, el año pasado, el 2021, entre abril y junio, fue unos efectos de vandalismos y bloqueos sistemáticos y multitudinarios utilizando población civil. Pero aquí la fuerza pública actuó en derecho y de acuerdo con la Constitución. Tuvimos entre el 28 de abril al 30 de junio del año pasado 15.000 manifestaciones pacíficas, muchas por inconformidad social. Pero también hubo 1.700 oportunidades en donde no fueron pacíficas, en donde los manifestantes, infiltrados por grupos armados ilegales, cometieron delitos en contra de la ley. Una manifestación pacífica no es destruir un palacio de justicia. Obstruir una vía por días sin permitir que llegaran alimentos a la población, sin permitir que llegaran drogas a la población es una vía. Y estoy seguro que hay que actuar. Esos grupos generaron violencia, no manifestaciones, y en eso tuvo que actuar el Estado. Y fue una actuación violenta en contra de civiles y en contra de la misma policía. 2.700 policías heridos, 2.500 civiles heridos en este proceso. O sea que aquí no hubo una afectación únicamente de la policía. Según diferentes organizaciones, más de 80 víctimas civiles y más de 2.000 actos de violencia contra los manifestantes. De ninguna manera hubo 80 afectaciones de civiles. Las afectaciones de la Fiscalía son 20. Eso es lo que reporta, por ejemplo, la ONG Temblores. Claro, pero aquí el único que puede decir quién se murió o no es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación está identificando 26 casos y sobre los 26 casos no ha juzgado si hubo una responsabilidad o no. Una es la información que puede dar una ONG, pero hay un sector de la justicia que tiene la legitimidad de determinar quién fue y por qué sucedió el hecho. Allí dijeron que había 500 desaparecidos y no hubo ninguna denuncia de desaparecidos. La policía actuó en defensa de los colombianos y en defensa de la Constitución y la ley. Y allí donde hubo hechos que fueron más allá y hubo algún tipo de abuso por la policía, inmediatamente se abrieron investigaciones. 170 investigaciones se abrieron o que están en manos de la Fiscalía o en manos de la Procuraduría, porque en Colombia tenemos cero tolerancia con cualquier comportamiento que tenga un policía en contra de los derechos humanos, en contra de la misma ley o el régimen disciplinario que ellos tienen. Señor ministro, nos quedamos casi sin tiempo. Me gustaría hacerle una pregunta muy rápida. ¿Algún consejo que le dé a su sucesor? No sabemos quién será, pero algún consejo para el futuro ministro de Defensa. Muy breve, por favor. Yo creería que para Colombia, y es fundamental para el próximo ministro de Defensa, seguir una ruta muy importante, y es saber que si no se combate el narcotráfico no se elimina la violencia en Colombia, y en esa medida hay que fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, por su tiempo. A ti, Marta, muchas gracias y a todos ustedes. A ustedes, muchas gracias. Pueden conseguir más información en France24 y France24.com.